les envío la información, estoy aquí, nos estamos presentando, soy de Cotija, caramba. Y no me habían invitado y de pronto me llega la invitación de casa en Michoacán, me sentí bien orgulloso. La verdad, bien orgulloso de estar aquí, de estar en el Senado. Y bueno, pues no puedo negar la emoción, agradecer de nuevo y pues vamos a comenzar. Hablar de Michoacán, vean, otra vez, sí es, como soy psicólogo, esto es conductismo, así totalmente. Michoacán. Hablar de Michoacán, y yo les voy a pedir, por favor, que estemos de pronto observando la pantalla que tenemos a su lado derecho. En la lucha de independencia. Parece muy fácil hablar de la lucha de independencia. Vamos a abarcar de 1808 a 1821. Normalmente decimos 1810, pero no, vamos a comenzar desde 1808 a explicar algunas cuestiones de por qué Michoacán es tan importante, fundamental en la lucha de independencia de nuestro país. Y bien, para iniciar solamente, si tenemos, sé que se está grabando esta participación, ofrecerle una explicación a nuestros queridos hermanos de Guanajuato. Guanajuato, conocemos Dolores, dice cuna de la independencia nacional. Es cierto, no le vamos a quitar ni una rayita al mérito a Guanajuato, no le vamos a quitar ni una rayita. Tienen todo el mérito, ¿sí? Es cuna de la independencia. Pero al hablar de cuna de la independencia hablamos del nacimiento de la independencia. Pero ¿dónde se gestó? Así como cuando nace un bebé, duró 9 meses antes para gestarse, igual ¿dónde se gestó nuestra lucha de independencia? Y eso es lo que se vuelve bien curioso, ¿sí? Vamos a pasar a la primera imagen, por favor. Y tenemos ahí lo que es el virreinato de la Nueva España. Vamos a ver cómo el virreinato está dividido en capitanías y en intendencias. Y vamos a ver en la costa del Pacífico lo que es la intendencia de Michoacán, que en ese tiempo no era conocido como Michoacán, sino como Valladolid. La intendencia de Valladolid, la parte anaranjada arriba es Nueva Galicia, lo que ahora es el estado de Jalisco, y la parte amarilla abajo es México, ¿sí? Es la intendencia de México. La intendencia de México abarcaba desde el estado de Veracruz y llegaba hasta Acapulco, o sea, cruzaba todo el país, ¿sí? La intendencia de México. Posteriormente, ya en 1824, que se funda o se le da ya el nombre de Michoacán a nuestro estado, y posterior a esto se le va a quitar territorio a Guerrero, al Estado de México y un pedazo a Michoacán para formar el actual Estado de Guerrero a iniciativa del general Juan Álvarez. Pero esto va a ser después. Por lo pronto Michoacán lo tenemos en esa zona morada. Esa es la intendencia, sí, de Valladolid. Bueno, vamos a observar, ¿sí? Del lado del Atlántico tenemos el estado de Veracruz. Ahí comenzaba lo que era la intendencia de México. Pero vamos a tener el primer hecho muy importante ya de cómo se gesta la independencia. 1808. ¿Qué es lo que está pasando en el virreinato de la Nueva España? Tiene mucho que ver con lo que estaba pasando en Europa. Y ahorita, bueno, varios de ustedes quizá ya fueron a ver la película Napoleón. Bueno, pues la invasión napoleónica a España va a cambiar todo el destino de la América virreinal. Estamos hablando de 4 virreinatos, estamos hablando prácticamente de toda América. La Nueva España, el Río de la Plata, Nueva Granada y el virreinato del Perú. Todos van a comenzar la lucha de independencia. De hecho, amigos, nosotros vamos a empezar un poco más tarde. La independencia, si ustedes ven cuando se celebra en Argentina, en varios países del Cono Sur, nosotros la consumamos en el 21, ellos la consumaron mucho antes, ¿sí? Años antes, pero todo el virreinato se levantó, todo el virreinato vio la oportunidad en el momento en que Napoleón Bonaparte toma España, hace abdicar a Carlos IV, que si lo queremos conocer,
Es la estatua que está frente Hola, al Palacio de Minería. ¿estás bien? Gracias. Sí, la estatua del Hola. caballito. Ese es Carlos IV. No te preocupes. Él abdica, fíjense qué valeroso, valiente y arrojado y audaz, que cuando ve llegar a Napoleón, lo que hace es renunciar y abdicar a nombre de Fernando VII. Y perdón, yo sé que esto lo van a ver por internet, pero me encanta platicar esta anécdota, me encanta platicarla. Cuando Carlos IV le entrega el poder a Fernando VII y Napoleón, ¿sí?, recibe el poder directamente de Fernando VII. Fernando VII le entrega todo el reinado, ¿sí?, que abarcaba las Filipinas, que abarcaba toda América, etcétera. Todo se lo entrega Fernando VII a Napoleón. Y luego se lo lleva preso Napoleón, se lo lleva preso a Francia. Y allá en Francia, lo que hace Fernando VII es escribirle una carta a Napoleón, donde le dice: señor, yo le agradezco mucho, adópteme como hijo, por favor. Real, real. Fernando VII le pide a Napoleón que lo adopte como hijo. O sea, era su papi Napoleón, así de plano. Y Napoleón no le interesa España, él quería vengarse de Portugal, no le interesa España, y pone ahí a su hermano, José Bonaparte, conocido por su alcoholismo, y que le decían Pepe Botellas. Entonces, de pronto, amigos, amigas, toda la riqueza de los 4 virreinatos, toda la riqueza de las capitanías, todo iba a parar a manos de los franceses. Solamente había un lugar en toda España, un pedacito, si revisan, se puede reportar para que verán dónde está Cádiz. Cádiz es una esquinita. A ver, en eso, Es el único lugar que tenía los Pepe, yo te voy a españoles. pedir el respeto para mí. Háganse para acá porque si no se va a grabar todo, ¿eh? Porque tú me pediste. Independencia de Francia. Nosotros de España, ellos de Francia. Sí, su lucha de independencia. Javier Mina, que hay que quitarle el Francisco, por favor. No confundir a Francisco Javier Mina, que era tío de Javier Mina, el que vino a pelear aquí al virreinato. Pero yo he visto muchos monumentos, muchas estatuas a Javier Mina donde dice Francisco Javier. No, Francisco era el tío. Él nada más era Javier Mina. Javier Mina, para pelear contra Fernando VII, sí, vino a pelear aquí. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Porque cuando ya Napoleón sale de España, recupera el poder Fernando VII, y ahí en Cádiz se había formado una constitución, la Constitución de Cádiz, muy liberal para su tiempo. Y entonces lo que hace Fernando VII es: ¿saben qué? Su constitución no me interesa, y todos los que votaron por esa constitución, todos a la cárcel. Muchos salen huyendo, se van a Inglaterra. Ahí va Javier Mina, y va un gran personaje de Nuevo León, de Monterrey, Fray Servando Teresa de Mier, es el que va a traer a Javier Mina. Y dirán: a ver, ¿qué no nos ibas a hablar de Michoacán? Les estoy dando el marco, porque, por ejemplo, ¿saben a dónde quería llegar Javier Mina cuando llegó en 1816? A Michoacán, donde estaba instalada la Junta de Jaujilla, pegadito a Zacapu. Ahí quería llegar precisamente Javier Mina. Y Javier Mina, que traía a varios extranjeros con él, alrededor de 300, varios comandantes de Javier Mina, pelearon ahí en Zacapu. Ahí pelearon, ahí estuvieron, ¿sí?, peleando por nuestra independencia. Por eso les digo, vean cómo Michoacán va a ser un eje muy importante. Bueno, me regreso. 1808, como están esperando la invasión, llaman a mucha gente para que formen milicias, porque aquí no había ejército, aquí había guardias, pero no había ejército virreinal como tal. Entonces había que formar un ejército por si llegaban los franceses, poder defender, ¿sí? Entonces citan en el cantón de Jalapa. Ahí en el cantón de Jalapa se van a reunir muchos personajes para ser entrenados como militares. Cosa curiosa, ¿quién los entrena? Félix María Calleja. Esto es lo curioso. Calleja entrena a esta gente y después va a entrenar a otro ejército para enfrentarlo a Hidalgo, y de ese ejército saldrían varios presidentes, Bustamante, Múzquiz, etcétera, saldrían de ese ejército de Calleja. Pero bueno, se conocen ahí en Jalapa Agustín de Iturbide, que es de Valladolid,
se conoce a Allende, que es de San Miguel el Grande, se conoce a Basolo, se conoce Mariano Michelena. Pasamos a la siguiente, por favor, imagen. Bueno, ese es nuestro estado actualmente. Pasamos a la siguiente y ahí está. Todos ellos se van a conocer en Jalapa. Ahí tenemos a García Obeso, que en su casa, allí en Morelia actualmente, es donde se hacían las reuniones, ¿sí?, para podernos quitar de encima al gobierno de Iturrigaray. Él era el virrey, y entonces, aunque estaba Pepe Botellas encabezando España, no hacían nada por rebelarse contra los franceses. Cuidado con estos detalles, cuidado con ellos. Entonces, lo que se buscaba era la autonomía. Esto es, vamos a gobernarnos solos en lo que Fernando VII queda libre. Entonces, ¿qué pasa? Que García Obeso, que es comandante de las milicias, va a prestar su casa allí en Morelia para que ahí se hagan las reuniones, y ahí va a estar Mariano Michelena, ahí va a estar Vicente de Santa Cruz, José María Izazaga. Híjole, qué personaje, José María Izazaga. Ahorita vamos a platicar un poquito más de él, ¿sí? Y Villalongín, Manuel Villalongín, que cuando vamos a Morelia vemos el acueducto, pasamos por el acueducto y a un ladito está la plaza Villalongín y no sabemos quién fue Villalongín. Y aquí en Ciudad de México tenemos la calle de Villalongín y tampoco sabemos quién fue. Pues bien, todos ellos y muchos más van a formar una junta revolucionaria con la idea de la autonomía, aunque ya se hablaba entre voces la idea de independencia, ¿sí? Vamos a aprovechar esto para de una vez independizarnos. Órale, va. Curiosamente, y lo hago con toda responsabilidad, aclaro, responsabilidad histórica. Este dato que les voy a dar no se ha comprobado, pero hay muchas sospechas, ¿sí? Porque invitan a estas reuniones a Agustín de Iturbide, y en estas reuniones de pronto él nada más acude a una de ellas y al otro día los agarran presos a todos. Se sospecha que pudo haber sido Iturbide quien los denunció, se piensa, no se ha comprobado. Obviamente personas que son admiradores de Iturbide dicen eso es falso, y personas que son antiturbidistas dicen los traicionó. No lo sabemos realmente, pero les hago el comentario. Bien, ellos son detenidos, son llevados a la cárcel y posteriormente los van a liberar, ¿sí? Entonces viene la segunda junta. Pasamos a la siguiente, por favor. Y aquí estamos hablando de dos personajes fundamentales, pero ya vimos que el antecedente, que la formación de esa lucha surge en Valladolid. Posteriormente vendrá Querétaro, ¿sí?, y Guanajuato. Pero yo hice a propósito esto, ¿sí? La licenciada Doris es la que me apoya en todas estas diapositivas. Lo puse así a propósito, Allende e Hidalgo. ¿Por qué? Porque en un inicio, amigos, quien encabeza toda esta rebelión, quien se dedicó a formar juntas revolucionarias, fue Ignacio Allende. Él fue el que se encargó de diseminar todo esto con todos los amigos que se había hecho en el cantón de Jalapa. Les digo, García Obeso, Michelena, Abasolo, Iturbide, con todos ellos se dedicó a formar juntas revolucionarias. Pero él sabía que él no tenía como que carisma para poder jalar a tanta gente a una rebelión. Y por eso Allende invita a Miguel Hidalgo. Y Miguel Hidalgo encabeza la rebelión ahí en Dolores. Pero realmente el ideólogo de todo esto es Allende. Pero bueno, no le quitemos méritos a Hidalgo. Y aquí hay algo bien importante, bien importante. La expulsión de la orden jesuita del virreinato en 1767. ¿Por qué importante? Porque don Miguel Hidalgo recibió clases con los jesuitas. Y los jesuitas, parte de su doctrina era en contra de la tiranía. Por eso Carlos III los expulsó del virreinato. Tiene formación Miguel Hidalgo, formación con este tipo de ideas. Aparte era un letrado Miguel Hidalgo,
era una gente muy preparada, fue rector de San Nicolás, ahí en Valladolid, ahí conoció también a varios personajes, y uno de ellos va a ser José María Morelos. No se ha comprobado que haya sido su alumno directamente, pero de que se conocían, se conocían. Bien, pasemos a la siguiente, por favor. ¿Qué va a pasar? Hay muchas dudas en toda esta parte. Muchas dudas porque nos vamos a ir rápido. Hidalgo amenaza con atacar Querétaro. Calleja forma un ejército en San Luis Potosí. Lo empieza a jalar hacia el centro. Hidalgo llega a Valladolid. La ciudad se rinde sin un solo tiro. Llega a Valladolid y de ahí comienza a avanzar hacia Ciudad de México. Va avanzando por todos los pueblos de Michoacán, ¿sí? Va de Charo, Iraparapeo, Marabatío, etcétera, lo que es la ruta de la independencia, está cruzando por Michoacán. Pues bien, en esa ruta de Charo, Iraparapeo, se va a acercar un personaje, un sacerdote, que les decimos, no está comprobado que haya sido su alumno directamente, pero se conocían. Y Miguel Hidalgo le va a decir a Morelos, tienes que insurreccionar el sur, ¿sí? Y tienes que tomar Acapulco. ¿Por qué Acapulco? Porque ahí llegaban la nao de la China, ahí llegaban muchas riquezas a la Nueva España y también salía mucha riqueza de la Nueva España hasta las Filipinas y de ahí a Oriente. Hay datos interesantes, amigos. La plata mexicana, y seguimos siendo el principal productor de plata en el mundo, era con lo que se basaba la economía en todo Oriente. De hecho, aunque ya se había independizado Estados Unidos, seguían utilizando la moneda española y ellos van a tener el dólar hasta muchísimos años después. Es más, el dólar, por eso se escribe una S con dos palitos, porque son las columnas de Hércules de las monedas españolas, precisamente. A ese grado llegaba la influencia de nuestro virreinato. Bien, Morelos se va a dar cuenta de algo muy importante. Cuando ve a Hidalgo y conoce al ejército, no hay ejército, no hay ningún ejército. Son multitudes que siguen a Hidalgo. La gente se iba con las esposas, con los hijos, con los animales, con herramientas de trabajo. Llega a juntar Hidalgo 80,000 gentes, pero esas 80,000 gentes no eran militares, eran muy pocos militares. Era el pueblo que iba siguiendo a Hidalgo. Morelos se da cuenta y dice, ahora que voy al sur, ¿sí?, yo no voy a cometer el mismo error. Yo voy a llamar a militares o, soldados que no carguen con la esposa, que no carguen con los hijos, que tengan caballo y que tengan rifle, sí, un fusil. Es otra mentalidad la que tiene José María Morelos. Hidalgo va a llegar a Monte de las Cruces, aquí arribita, derrota a Agustín de Iturbide y a Ciriaco del Llano, y cuando todo el mundo esperaba que Hidalgo llegara y consumara la independencia, Hidalgo se da la vuelta y se va hacia Culco. Luego ahí se divide Hidalgo, e Hidalgo va a mandar a Allende a defender Guanajuato contra Calleja, que ya bajó de San Luis Potosí. Va a ser una matanza Calleja en Guanajuato terrible y la va a perder Allende. Hidalgo, amigos, después de la derrota en Aculco, llegó a Valladolid, hoy Morelia, con 7 personas. Hidalgo y 7 personas. Él estuvo ahí un par de meses en Valladolid, cruza por Zamora, precisamente, y cuando llega a Guadalajara ya lleva 30,000 gentes. 30,000 gentes que recogen Michoacán para continuar la lucha, para que vean el fervor independentista de los michoacanos, ¿sí? Un gran fervor independentista. De tal forma que llega a Guadalajara, ahí se encuentra con Allende, pero ya está lleno de michoacanos. Entonces, allí en Guadalajara se viene la batalla de Puente de Calderón, que desgraciadamente, y así por pura casualidad, se pierde esa batalla contra Calleja, se pierde la batalla. Entonces va a avanzar Hidalgo hacia el norte, buscando apoyo de los Estados Unidos, y le va a dar una orden muy importante a otro personaje que vamos a ver ahorita, a Ignacio López Rayón,
y le va a decir, regrésate, Rayón, regrésate, ¿sí? Y sigue la lucha en Michoacán, precisamente. Mientras Morelos está peleando en lo que hoy es el estado de Guerrero o la Intendencia de México. Y aquí tenemos personajes bien importantes. José María Morelos, ¿sí? Que por eso nuestra querida capital del estado se llama Morelia, desde 1824, en honor a este gran hombre. Tenemos a Mariano Matamoros, que va a ser fusilado ahí en la Plaza de Armas. Ahí va a ser fusilado Mariano Matamoros, ahorita se los platico. A Hermenegildo Galeana, a Nicolás Bravo, que todos ellos van a pelear en Michoacán. Los identificamos con nuestros hermanos de Guerrero, pero todos ellos van a tener muchísimas batallas en Michoacán, importantes batallas, ¿sí? Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, en lo que, bueno, sí. Es abrir un debate sobre la gravedad del asunto porque está de por medio la estabilidad democrática del país. Por lo tanto, queremos reiterar alguien que también va a ser fusilado. ¿Y quién es el que continúa la lucha de independencia? Morelos. Pero Morelos estaba luchando contra milicias únicamente. ¿Cuál va a ser el problema? Cuando los franceses se van de España, ya que se van de España, entonces el rey envía ya al ejército, sí, de España. Aquí llegó el batallón de Asturias, llegaron varios batallones y se cambia de virrey, sí, y ahora el virrey es Félix María Calleja. Vean cómo la historia los vuelve a juntar, sí. Félix María Calleja es el virrey. Se los voy a poner fácil, amigos, se los voy a poner fácil. Yo creo que no necesito explicarles mucho para entender la orden de Calleja. La orden de Calleja fue cuando llegaron los ejércitos ya españoles a enfrentarse con Morelos, que iba de triunfo en triunfo, ¿sí? La orden fue, no quiero prisioneros. Y creo que todos entendemos lo que eso significa. No quiero prisioneros es, al que atrapan, lo matan. Y fue la parte más sanguinaria de la lucha de independencia, porque no se hacían prisioneros, todos eran pasados por las armas, ¿sí? Por órdenes de Félix María Calleja. Pero aún así, Morelos ataca Oaxaca, va a tomar Oaxaca, es toda una historia, la toma de Oaxaca, cómo Guadalupe Victoria va a arrojar su espada, bueno, tantas cosas que pasan en la toma de Oaxaca. Posteriormente, están esperando que ataque la Ciudad de México y no, va a llegar hasta Orizaba, Veracruz. Allá va a llegar José María Morelos. Nadie lo esperaba en Orizaba, pues allá llegó. Es más, amigos, la Ciudad de México ya estaba trazado el plano para amurallar la Ciudad de México. Se iba a amurallar nuestra ciudad, así como es Campeche o como estuvo Veracruz, así estaba ya el plano para defenderla contra Morelos. Vean el miedo que le tenían a Morelos. Todo el mundo está esperando que ataque la Ciudad de México, ¿sí? Morelos sorprende a todos, tenía una velocidad. ¿Por qué? Porque no iba cargando con las esposas, con los hijos. Él llevaba un ejército bien formado, que lo ayudó Mariano Matamoros, que lo ayudó Galeana a formar un ejército. Y la sorpresa va a ser cuando de pronto va a tomar Valladolid. 1814, los cita a todos los insurgentes en las Lomas de Santa María, que ahorita es un fraccionamiento ahí en Morelia. Ahí en las Lomas de Santa María van a llegar, sí, todos los insurgentes, y llega Bravo, y llega los Galeana, y llega Guerrero, y llegan Matamoros. Todos se van a reunir en las Lomas de Santa María para poder atacar Morelia, bueno, Valladolid. Y aquí, perdón, yo sé que este comentario a algunos no les va a gustar, lo siento, pero es el hecho histórico. Llaman a Iturbide, o sea, otro michoacano, que estaba en Acámbaro acampado, y él va a ir a apoyar, por órdenes de Calleja, va a ir a defender Valladolid. Entonces, en la noche, ahí en diciembre, ¿sí?, Agustín de Iturbide va a avanzar con un regimiento
Y ustedes recuerden que las lomas de Santa María hacen esto, baja. Iturbide se va a meter en medio de las dos lomas, de noche, luna cerrada por completo. Es más, los insurgentes se habían pintado con carbón, se habían pintado la cara y las manos. Camuflaje, sí, ya se usaba el camuflaje, se habían pintado. Entonces Iturbide va a inspeccionar cuánta gente hay y qué armas tienen, y cuando se da cuenta Iturbide, ya está en medio de las dos lomas, está en medio, y de un lado le empiezan a disparar, y los del otro lado dicen, ah caray, nos están disparando de allá, y comienzan a disparar para el otro lado. Iturbide ve que ya no puede regresar, y comienza a avanzar para darles la vuelta, ¿sí? Y los insurgentes, a medianoche, que en la oscuridad, se empiezan a masacrar ellos solos empiezan a disparar, cañonazos y fusiles. Iturbide salió ileso y después fue el gran héroe por haber derrotado a Morelos. Sí provocó la derrota de Morelos, pero al final fue un encuentro entre los mismos insurgentes. De ahí salen huyendo hacia el sur, es hecho prisionero Mariano Matamoros, es juzgado ahí en Valladolid, lo encierran en el templo de San Francisco, y el día de su muerte le tenían tanto miedo a Matamoros y a los insurgentes. ¿Saben cuántos realistas había en Valladolid? 3,000 realistas. Ustedes pueden ver ahí en Plaza de Armas, si ustedes ven Catedral de enfrente, del lado derecho, ahí están los arcos del portal Matamoros. Y ahí vemos la placa donde fue fusilado don Mariano Matamoros, ¿sí? Pues todas las bocacalles de Valladolid estaban artilladas, tenían cañones, y había 3,000 realistas cuidando el fusilamiento de Matamoros. Que por cierto, Matamoros cuando recibe la primer descarga no cayó, aguantó de pie Mariano Matamoros, y hasta la segunda descarga, que no es dispárale y corta cartucho y vuelve a disparar, no, se llevaban más o menos entre minuto y medio y 2 minutos volver a cargar los fusiles. Entonces acuérdense que eran de esas de taco que les llaman, para volver a cargarlos. Pues Mariano Matamoros, ahí en el portal Matamoros, de pie, que aguantó 7, 8 balazos, y de pie esperando a que volvieran a cargar los fusiles, y ya en la segunda sí cayó Mariano Matamoros. Entonces vean el valor de estas gentes que pelearon en nuestra tierra. Él no era de Michoacán, sin embargo era el brazo derecho o brazo izquierdo de José María Morelos. Posteriormente va a perder la vida don Hermenegildo Galeana. Tuvimos la oportunidad, y esto va un poquito como queja también, de estar justo en el lugar donde cayó muerto don Hermenegildo Galeana, allá en la costa de Guerrero, y no hay nada, ¿sí? Ahí nos dijeron, en este árbol, ahí cayó muerto, y no hay nada. Está olvidado ese lugar, un lugar con tanta historia, como hemos ido olvidando muchos lugares. Morelos después va a ser aprendido, nuestro gran Morelos va a ser aprendido, va a ser traído aquí a la Ciudad de México, se le va a encerrar aquí en la Ciudadela, ahí lo van a encerrar, y lo trasladaban al juicio que le hacen en la Inquisición, acá en Santo Domingo. Amigos, los historiadores aquí, o los cronistas, hablan de dos posibilidades. Cuando Morelos estaba hecho prisionero aquí en la Ciudadela, unos cronistas dicen que fue Calleja, otros dicen que fue la esposa de Calleja, que fueron a visitar a José María Morelos. Llegaron allá a su celda, ya sea la esposa o ya sea Calleja, a pedirle, fíjense bien, a pedirle que por favor no les fuera a hacer una brujería, ¿sí? Porque tenía fama de que quizá tenía pacto con el diablo Morelos, de lo ágil que era, de lo hábil que era, del gran estratega que era. Decían, tiene pacto con el diablo. Entonces cuando lo tenían prisionero, unos dicen que fue la esposa de Calleja, otros que fue el mismo Calleja, que fue a decirle, por favor, no nos vayas a hacer ningún daño, yo tengo que cumplir con esta orden. Obvio, todo era falso, ¿sí? Morelos va a morir aquí en San Cristóbal de Ecatepec, va a ser fusilado Morelos, y Morelos va a decir una frase histórica: yo que nací en el vergel del virreinato.
vengo a morir aquí, ¿sí? El vergel del virreinato que era Michoacán. Así nada más, hasta en su momento de muerte, llevó en su mente José María Morelos nuestra tierra Michoacán. Pero bueno, nos vamos con Ignacio López Rayón. Rayón tiene su propia lucha, no se ponen de acuerdo con Morelos. Rayón tiene su propia lucha. Rayón nació en Tlalpujagua, Michoacán. ¿Sí? Y yo quisiera que vieran esa fotografía, el Cerro del Cóporo. El Cerro del Cóporo, que amigos, vuelvo a lo mismo, está olvidado el Cerro del Cóporo. Fue una fortaleza donde se encerraron los insurgentes. Ahí estuvo Nicolás Bravo, ahí estuvo Ignacio López Rayón, Ramón López Rayón. No podían tomar la fortaleza los españoles, simplemente no podían, y ya eran los ejércitos españoles, ¿sí? ¿Dónde está el fuerte del Cóporo? En Jungapeo. Ahí está en Jungapeo. Abandonado nuestro fuerte, que ya nada más quedan unos cuantos muros, pegadito a Tuxpan, o sea, está Ciudad Hidalgo, bueno, antiguamente Taquimaroa, que ahí tenía tierras y 2 ranchos ganaderos Hidalgo. Está Tuxpan, luego sigue Jungapeo, y arribita está el fuerte del Cóporo. Una ocasión, por cierto, que sí los pudieron rodear, Agustín de Iturbide los puede rodear, pero lo hicieron en secreto. Son estas anécdotas que poco conocemos. Agarraron desprevenida a la guardia de ahí del fuerte. Subir es muy difícil, La agarraron desprevenida a la guardia, los tenían rodeados, a punto de tomar la fortaleza, y en eso que alertó a los insurgentes, que despertaron, era la madrugada, despertaron, vieron que había movimiento y empezaron a disparar, y gracias a eso no los pudieron tomar. ¿Qué los despertó? El ladrido de un perro que pertenecía al ejército virreinal, que lo habían dejado allá abajo, y de pronto el perro se soltó, subió y empezó a ladrar a las puertas del fuerte del Cóporo, y con el ladrido del perro se despiertan todos y se dan cuenta de que los van a tomar y se defienden. Con esto nosotros lo que decimos, caray, hasta los perros pelearon por nuestra independencia, o sea, hasta ellos los tuvimos de aliados. Era pelear con todo, amigos, pelear con todo. Pues bien, aquí vamos a recordar a una gran mujer. No hemos mencionado mujeres, vamos a mencionar algunas, y que es precisamente Josefa Rafaela López Aguado. Eran 5 hermanos López Rayón, el más chico de ellos, Francisco, ¿sí? Los demás hermanos, el que encabeza todo ese movimiento es Ignacio López Rayón, y de pronto, así era Calleja, así era Calleja, toman prisionero a Francisco López Rayón, y entonces todos los hermanos López Rayón están peleando por la independencia, y van militares y le dicen a doña Rafaela, ¿sí? Le dicen a doña Rafaela, ¿sabe qué? Vamos a fusilar a su hijo si usted no convence a sus otros hijos de que dejen la lucha que están teniendo. Y doña Rafaela contesta, fíjense bien, tengo muchas damas aquí presentes, vean la respuesta de ella y ustedes saben el amor que se tiene por los hijos. Y doña Rafaela contestó, pues prefiero tener un hijo muerto que un hijo traidor. Y fusilan a Francisco. Entonces ella no tomó las armas, pero ella entregó a sus hijos para pelear por la independencia. Gente de Michoacán precisamente. Y no con eso estoy devalorando a otras mujeres más que pelearon en la independencia. Es impresionante la labor de las mujeres en la independencia, pero ese será tema de otra plática. Ignacio López Rayón posteriormente se va a indultar. Cuando siente que la lucha se ha perdido, se va a indultar. Ramón López Rayón incluso se va a pasar al lado de los realistas, ¿sí? Ramón López Rayón, tristemente, pues. Pero la lucha va a continuar. Muere Morelos, y aquí, amigos, estos lugares, vuelvo a hacer una especie de reclamo. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Pueden pasar la siguiente?
No, una más, ¿dónde se van a recuerdo? Una más. Para que fuera máscaras. Ah, Fuera máscaras. Fuera Escala. máscaras. Ahí está. Están acostumbrados al doble discurso. A la orilla del sur de la laguna nos queda. Hay una isla ahí. Hay una isla que se llama Mezcala. Ahí había un presidio. Cuando caen los insurgentes en 1811 en la batalla del Monte de las Cruces, los insurgentes se van a meter a esa isla. No estoy devalorando el sitio de Cuautla de 70 días, no estoy devalorando nada de eso. Solamente que esta página de la historia pasa desapercibida. Los insurgentes se metieron 4 años en esa isla. Gente, ¿sí?, de Zaguayo, gente de La Piedad, gente de la parte ribereña, surtían de alimentos a los insurgentes que estaban ahí metidos y duraron 4 años, ¿sí? Los realistas intentaron de una y mil formas poder tomar ese fuerte y simplemente no pudieron tomarlo. Así se defendieron los insurgentes. Y aquí sí les digo, como esto se va a ver, déjenme decirles, perdón, pequeño paréntesis, pero lo tengo que decir, que hay varios de los defensores del fuerte de Mezcala de mi pueblo, de Cotija, Michoacán, y que nadie los conoce, ¿sí? Se han olvidado por completo de ellos y son los pueblos ribereños del sur de Chapala que estuvieron defendiendo la causa de la independencia y obvio, son pueblos del norte del estado de Michoacán. Pero tenemos otro lugar que también fue importante, que les dije hace rato que le iba a mencionar, Jaujilla, la Junta de Jaujilla, que se van a encerrar cerca de Zacapu, al norte de Páscoro, se van a encerrar en una fortaleza y que también van a resistir muchísimo tiempo metidos en una isla. Alimentarlos era dificilísimo, llevarles provisiones, se llegaron a enfermar, tuvieron epidemias y siguieron luchando, no se rindieron. Bien, vamos a terminar esta etapa ya con la última, ahora sí pasamos a la última, Doris. ¿Nos puede pasar la última, por favor? Y tenemos ahora la conclusión de nuestra independencia. Efectivamente, quizá haya gente que no simpaticemos con Iturbide. Históricamente yo no simpatizo con Iturbide, pero no dejo de reconocer que sí, él consiguió la independencia. Pues sí, él la consiguió. Yo hubiera querido que Hidalgo tomara la Ciudad de México, o que Morelos tomara la Ciudad de México, o que Mina hubiera concluido también la lucha. Yo hubiera querido que cualquiera de ellos. Fue Iturbide, bueno, ni modo, fue Iturbide, hay que reconocérselo. Iturbide se empieza a escribir cartas con Vicente Guerrero, ¿sí?, y deciden concluir la independencia. Se va a consumar en septiembre de 1821, se va a consumar la independencia, pero bueno, por otro lado, cosa curiosa, nuestro consumador de la independencia es de Valladolid. Entonces, por eso les decía, perdón, no le quito méritos a Guanajuato, a Querétaro, pero mucho de nuestra independencia se da precisamente en nuestro territorio, en el actual estado de Michoacán. Ellos son los que van a concluir con la lucha. Al principio se va a formar un imperio, ¿sí? Este imperio va a caer y se va a formar una nueva constitución, la constitución del 24, que la verdad no sé, eso será decisión, no sé si de senadores, diputados, a quién le van a dedicar el próximo año, no lo sé, pero yo pienso que puede ser, son 200 años de la constitución de 1824, que es lo que nos hace nacer como república, ¿sí? Porque nacimos como un imperio, pero nacimos como república en 1824 y ahí tenemos ya nuestro nombre, Estados Unidos Mexicanos, etcétera, etcétera. Bien, pues sí, lo va a consumar un michoacano precisamente. Les digo, aunque no simpaticemos algunos con él, hay que reconocerlo. Entonces veamos toda la historia que tiene el estado de Michoacán. Ahorita me fui rapidísimo, cada uno de estos temas requiere horas y horas de estudio, horas y horas de plática,
hay tantas historias que comentar que se han olvidado. Y yo nada más quiero regresarme un instante, aunque ustedes ya vieron la imagen, a una gran mujer, Gertrudis Bocanegra, ¿sí? Y Gertrudis Bocanegra, oriunda de Pátzcuaro, ella también va a entregar a su propio hijo a la lucha por la independencia, va a convencer a su esposo de que luche por la independencia, va a ser hecha prisionera, Gertrudis Bocanegra, va a ser juzgada y va a ser fusilada, ¿sí? La condenan a muerte. Pero cuando la sacan de su reclusión y va encerrada en una carreta que tenía una celda, ella va encerrada ahí, ella empieza a gritarle a toda la gente que habían salido los curiosos a ver dónde iba a pasar la condenada a muerte. Él empieza a gritarles, pero en purépecha, y a gritarles: no se detengan, sigan luchando, hay que quitar a estos tipos de aquí, o sea, vamos a independizarnos. Pero no le entendían porque ellos no hablaban purépecha, pero sin embargo en purépecha, todavía yendo a la muerte, caramba, o sea, yendo a la muerte, ¿sí? Sabiendo que le quedan pocos minutos, ella seguía arengando a la gente para que luchara por nuestra independencia. Esta es una de las muchas mujeres, también nos llevaríamos un buen tiempo platicar de más mujeres que estuvieron en esta lucha. Yo, pues, por cuestión de tiempo, vamos casi a concluir. Yo solamente quiero comentarles, así rápido, fueron 11 años, amigos, 11 años. 11 años que se hizo un censo en 1800 y que éramos 7 millones de habitantes en el virreinato, ¿sí? Cuando se hace otro censo, pasando 1820, somos 6 millones. Se dice, la independencia causó 1 millón de muertos. Sí, la población se redujo en 1 millón de personas. No todos fueron en el frente de batalla. Se calcula que 300,000 más o menos murieron en el frente de batalla. Los demás murieron por hambre, murieron por enfermedades, empezó a haber muchísimas epidemias, la economía del virreinato se derrumbó, las minas estaban inundadas e incendiadas, en fin, fue un caos totalmente el virreinato. No fue fácil la independencia, fueron varias etapas, varios personajes, ¿sí? Nos costó mucho y nos costó mucha sangre. Entonces, el mensaje es que nosotros damos cuando nos invitan a conferencias, lo voy a reducir en esto: amamos nuestra tierra, es cierto, pero hay mucha gente que ya no ama su tierra. Yo veo con tristeza, voy a mi pueblo, voy a Cotija y veo tanta injerencia extranjera que solamente estamos pensando en otros países, digamos Estados Unidos. Mi municipio, Cotija, está pegado al municipio de Tocumbo. De los más de 3,000 municipios que tiene nuestro país, Tocumbo es el que tiene el más alto porcentaje de inmigración de hombres a los Estados Unidos. Quienes conocen Tocumbo, que de ahí son las Nieves, precisamente la michoacana, verán que Tocumbo está vacío. Tocumbo y Santa Inés están vacíos, parecen pueblos fantasma. No hay hombres ahí. Todos están en Estados Unidos, ¿sí? Esto yo lo digo, es humor negro, perdón si llego a ofender a alguien, pero lo he dicho, es que por allá en nuestra tierra, en lugar de acta de nacimiento nos están consiguiendo la green card, ¿sí? En lugar de padrino de bautizo nos están consiguiendo coyote. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere estar allá. ¿Por qué? Mucho creo yo, porque no conocemos nuestra historia, porque no nos identificamos, porque tenemos héroes que importamos del extranjero, porque tenemos personajes o historias que no nos pertenecen. Cuando conozcamos todo esto, vamos a amar nuestra tierra. Dice el dicho, nadie puede amar lo que no conoce. Y la verdad, nuestra historia está olvidada. Hace poco, en una conferencia de la doctora Patricia Galeana, a quien no conozco en persona, pero la admiro y he visto sus conferencias, nos daba un dato escalofriante y decía, actualmente se reprueba más en escuelas primarias y secundarias, se reprueba más historia que matemáticas. Y no porque el nivel de matemáticas haya subido, no, sigue siendo el coco, fue mi coco en secundaria y en bachillerato también. No, lo que ha bajado es el nivel de la historia.
ya no aprendemos historia. Nuestros hijos, nuestros jóvenes no saben de quién estamos hablando, ¿sí? Y vemos el nombre ahí de Villalongín, vemos el nombre de todos estos personajes y no sabemos quiénes son. Entonces, ¿de qué podemos presumir? Es importante adentrarnos en nuestra historia. Y perdón, Michoacán, como todo el país, hablemos de Yucatán, de Chihuahua, de Nuevo León, todo el país está lleno de historia. Y vemos nombres de calles y calles y calles, y con razón decían, México es un país de héroes. Y recuerdo la novela de Miguel Alemán, El héroe desconocido, que se hizo una película con Inclán, pero el tema de la novela de Miguel Alemán es que todos los pueblos de México tienen que tener un héroe. Todos tienen que tener un héroe, ¿sí? Y ese pueblo no tenía héroe y se inventan uno, pero al final sí resultó ser un héroe. Pues bien, México está lleno de héroes, pero no los conocemos. De veras es una tristeza que si le preguntamos a nuestros jóvenes, ¿sí?, sobre ciertos personajes, no los conocen, pero les preguntamos los jugadores del Real Madrid o del Atlético de Madrid o qué sé yo, se lo saben todos, se lo saben todos. Y válgame que lo estoy diciendo, aunque sea en el patio, pero lo estoy diciendo aquí en el Senado. Hemos olvidado nuestra historia y tenemos tanto como decía la canción, ¿sí? Como decía, tienes tanto de qué presumir, Michoacán. O sea, en Michoacán tenemos tanto de qué presumir, les digo, como todo el país. Y voy a cerrar con un personaje, platicarlo como creo que debemos de platicar la historia. Si de pronto nos llenamos de nombres y fechas, se hace aburrido. Entonces yo quiero platicar de este personaje ya para concluir, don Manuel Villalongín. Que don Manuel Villalongín perteneció a la junta de Mariano Michelena y de García Beso, fue hecho prisionero, después lo dejaron libre y después se va a unir, ¿sí? Él tenía un rancho, el rancho del Rosario, allá afuera de Morelia, y se va a unir a las fuerzas de Morelos con 300 hombres. Pero, lo que yo les decía, Calleja, mandan a apresar a la esposa de Manuel Villalongín para obligarlo a que se rindiera, ¿sí? Entonces Manuel Villalongín lo que va a hacer es, con un grupo de insurgentes, llega a Morelia, va a atacar una de las puertas de entrada de Morelia, va a distraer a los realistas, va a cruzar por lo que ahorita es la avenida Madero, ¿sí? Va a cruzar, va a pasar frente a Catedral hasta lo que ahora es la Plaza Villalongín, y ahí estaba su esposa encerrada en un convento, ahí la tenían prisionera. Pues así como vemos en las películas de Jorge Negrete o de Pedro Infante, etcétera, se va a meter con todo y caballo al convento, ¿sí? Va a salir su esposa, de un jalón la va a subir en las ancas del caballo y va a salir huyendo y salva a su esposa. Como lo vemos en las películas, no, ahí sí fue real, ese era el tamaño de los insurgentes, ¿sí? Por eso se llama Plaza Manuel Villalongín. Y bueno, cosa curiosa, que se olvidó ese detalle, y años después, ya en la época de Porfirio Díaz, varios estudiantes de San Nicolás deciden hacer un monumento a don Manuel Villalongín. Entonces organizan una corrida de toros ahí en Morelia, y las ganancias de esa corrida era para hacer la estatua de Manuel Villalongín. Y fue un éxito la corrida de toros. Juntaron el dinero y que se los roban, que les roban el dinero de la entrada de la corrida de toros. Y no les quedó otra que hacer una cooperacha, literal, y lo único que pudieron hacer fue una placa, que todavía está ahí. Y pasamos y no vemos que todavía está. Si nosotros vemos hacia el sur, está del lado derecho, en una casa, ahí está la placa que mandaron a hacer los estudiantes de San Nicolás, les digo en la época porfirista, para hacerle un reconocimiento a don Manuel Villalongín, ¿sí? También oriundo de Michoacán. Entonces, vemos, y les digo, podemos durar aquí horas y horas platicando de unas anécdotas impresionantes de nuestras gentes. Benedicto López, perdón Doris, que me alargo un poquito, pero Benedicto López, un héroe olvidado por completo, y que
Él va a ayudar a los López Rayón que estaban metidos allá en el fuerte del Cóporo, ¿sí? Los va a ayudar Benedicto López, y por salir y traerles comida, lo van a atrapar y lo van a fusilar. Y hay una estatua de Benedicto López justo acabando la calle principal en Tuxpan. Hay una curva muy pronunciada, y si nos seguimos derecho chocamos con Benedicto, Allí está la estatua de Benedicto López. Tuve la oportunidad de bajarme en el coche, estacionarme, tomarle fotos a la estatua y preguntarle a la gente que estaba alrededor, algunos comerciantes, si sabían quién había sido Benedicto López, oriundo de Tuxpan, Michoacán. Nadie sabía, y nada más sabían, y así lo decían, porque él no traía uniforme militar. Ah, es el indio ese. ¿El indio? Sí, no sé cómo se llama, pero es un indio. Es como conocen a Benedicto López. Y les digo, todavía hay mucho que investigar acerca de él, su participación en la lucha de independencia. Como yo sé que hay otros expositores que están esperando esta tribuna, yo les agradezco mucho su atención, les agradezco su invitación, de veras, muchas gracias, y amemos nuestra historia. Eso es lo que nos da mucha identidad como mexicano. La gastronomía, nuestra cultura y folclore, pero nuestra historia, no lo olvidemos. Muchas gracias, que tengan excelente día.